Hombre, Antonio, ¿Qué pasa? muy buena. ¿Cómo Buenos estamos? días. Pues estoy ¿Estás bien, bien? no me voy a quejar. ¿Y tú Bueno, qué, cómo estás? hemos coincidido después de, ¿cuánto? 2 años intentando grabar, pero al final no. Sí, la verdad es que soy una persona un poco difícil. Yo la verdad, en el sentido que me hago el duro contigo. A veces lo consigo. O sea, que después de todo este esfuerzo, yo sinceramente me esperaba que me hicieras una entrevista a los Jodorowsky. Pero, pero ya de entrada, no sé, igual te lo reservas para el final. Sí, sí, ya hablaremos de Jodorowsky, ¿no? Bueno, puedes presentarte, ¿no? Para la gente que te Ujú. sigue, ¿no? Y para la gente que nos va a ver, de dónde viene. Luego hablaremos de cómo nos conocimos, ¿no? Y Ah, vale, vale. este encuentro. Pues no sé, voy a ser un poco breve quizás. Pues bueno, soy Antonio Ruiz, eso ya imagino que aparecerá escrito en alguna parte. Doctor Antonio Ruiz, ¿no? Doctor, doctor. Abuela, cuando yo me doctoré, mi abuela me hacía una broma que era, dice, doctor, doctor, me miraba fijamente y dice, me duele aquí. Dice, una cosa de las señoras mayores. Pero bueno, fuera de broma. Bueno, soy Antonio Ruiz, actualmente soy profesor en la Universidad de Córdoba. Y bueno, mi trayectoria, aparte de docente, pues también ha sido clínica. He estado trabajando en Málaga en varios gabinetes, con algunos con los que colaboro todavía hoy en día. Y, por ejemplo, en Centro Signo, ¿no? Que es donde estoy haciendo todavía algunas labores. Y también he estado vinculado al Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga. Ahí he estado pues prácticamente, no sé, 9 años ejerciendo labores tanto asistenciales como docente. También en la consulta privada. Hemos llevado tutorizaciones de alumnos de máster, de alumnos de practicum, de psicología, también de logopedia en algunos años y tal. Entonces, bueno, de forma resumida, porque supongo que hablaremos ya después más cosas, pues sería un poco por encuadrarme a qué me dedico, dónde estoy y ya luego si acaso hablamos a dónde voy, si es que voy a alguna parte. Claro, claro. ¿A dónde vamos? Pues parece que en algunas ocasiones no lo sabemos, ¿no? Fluctúa en función de De las muchas cosas. contingencias, de muchas cosas. Y también la labor nuestra, ¿no? El adaptarnos a los medios cambiantes. Mm, sí, totalmente. ¿Cómo De no? hecho, mira cómo estamos hablando hoy. Esta es nuestra primera cibervez, Cibercita. cibercita. Sí. Bueno, sí, podemos llamarlo de muchas maneras, sí, sí. Hace ya casi un año que no nos vemos, ¿no? Pues, No, no, es una pena. Y la verdad, la última que nos vimos estuvimos muy bien en la playa, comiendo un arrocito muy un bueno, gazpachito que nos un tomamos. gazpachito muy bueno, unos tintitos muy buenos. Sí. Hombre, poco bien, que te lleva a sitios buenos, Poco pero bien, poco bien. poco bien. Tú te resistes también, porque este año no íbamos a ver y no nos hemos visto, pero bueno, las Sí. condiciones contextuales nos han permitido que eso se pudiera hacer. Ya sabes, a ver si Bueno, pasa pero esto, ¿no? Es una de las cosas que se suele mencionar, ¿no? Con esto del COVID, con esto del mm, COVID, es como una coletilla que está ahí ya y va a formar parte de la vida cotidiana. pues sí, por suerte o por desgracia, sí. Ha formado parte de nuestro, ha pasado a formar parte de nuestro, en fin, modo de vida. Y nada, hay que adaptarse para sobrevivir, ¿no? Nunca mejor dicho. Hay ahora como una creciente demanda de servicios psicológicos. Mm, Ujú, ¿Por qué crees tú que las personas ahora, llegado a este punto, hay un término que se llama fatiga pandémica, ¿no? Que al final es ujú. ponerle otro nombre, otro constructo a lo que todo el mundo está ahora mismo sintiendo? ¿Cómo lo has percibido, cómo lo has vivido? Y Desde el punto de vista, tú dices profesional, personal o todo un poco. ambos, ¿no? Al final en el Pues, trabajo nosotros somos mm, un reflejo de cómo estamos nosotros claro, claro. personalmente. Mira, yo sinceramente, la verdad, mm, que en mí ha hecho mella, como en todo el mundo, me imagino, ¿no? Y decir lo contrario, pues sería, creo, una falsedad. Y yo, la verdad, que no soy partidario de engañarme a mí mismo ni de hacerme trampas al solitario. La cuestión es que, bueno, quizás lo he podido gestionar en algunos momentos mejor, en otros peor, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una situación difícil porque las limitaciones
horarias quizás no sea lo peor, pero también influye, ¿no? Porque ya tienes cierta cota, ¿no? A poder hacer ciertas cosas o socializar en ciertos lugares que te pueden apetecer. A lo mejor no son lugares especialmente, yo qué sé, no estáis pensando en un bar y una discoteca, pero a lo mejor te gusta estar de noche sentado en la playa o hablando con gente en un sitio y no puedes estar haciendo, ¿no? O reunirte con personas cercanas, con familiares. Entonces, claro, esa sensación o esa circunstancia, pues tiene unos efectos en nosotros mismos. Al final, eso nos aísla de nuestro entorno y no nos permite estar en contacto con cosas que son importantes para nosotros, en el ámbito social, en el ámbito del ocio, etcétera, etcétera, ¿no? En muchos ámbitos. Eso en terminología a lo mejor más técnica, pues va a entrar en contraposición o va de alguna manera a perjudicar a nuestros valores, a nuestras cosas, ¿no? Porque está limitándolo, está poniéndole puertas. Cierto es que también se puede de alguna manera revertir eso o por lo menos paliar haciendo esas cosas que se pueden hacer en otro horario. O evidentemente no te puedes reunir con 15 personas y estar abrazándote como te abrazabas, pues no sé, en el año 2019, ¿no? Ujú. Tranquilamente y sobre todo por la responsabilidad, ¿no?, que tenemos. Y luego con respecto al resto de personas y la fatiga pandémica, hombre, a mí la verdad que no es un término que particularmente me pueda gustar, pero no por nada. Entiendo que los nombres mm, intentan describir realidades y que tiene utilidad. Hasta ahí, o tiene cierta utilidad desde el punto de vista que nos podemos comunicar entre las personas y entender ciertas cosas. Pero desde el punto de vista, creo, práctico, no sé. Señora, usted ha venido, o sea, viene a señora, usted tiene fatiga pandémica. Ah, pues muy bien. Pues enhorabuena, ¿no? A todos, un pi, una chapa a todo el mundo y tal. Entonces, bueno, yo ahora mismo la verdad que la atención clínica la tengo un poco más, estoy más centrada en la docencia, ¿no? Pero por lo que sé de otros compañeros, sé que hay una avalancha de, bueno, de nuevos casos, de problemas que quizás no son problemas nuevos, porque no son problemas nuevos, pero que se han agudizado o que la gente toma conciencia con esta nueva situación de que contra que esos problemas, pues quizás tienen que hacer algo con ellos, porque además lo exacerban, ¿no? Además las limitaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Tanto físicas como psicológicas que imponen esta situación. Ujú. Entonces, claro, así un poco como yo lo veo. A nivel personal, ¿cuál ha sido para ti lo más difícil en este periodo de tiempo? Mm, hombre, difícil ha habido muchas cosas, quizás. Nosotros hemos ido hablando, ¿no? Y me has ido poniendo al día. Ujú. ¿Cuál ha sido lo peor que has llevado? Por ejemplo, yo he estado casi un año sin ver a mi familia Bueno, y, claro. y a día No, de mira, hoy sí. todavía no le puedo dar un abrazo a mis padres o a... Hombre, claro, claro. No, mira, yo, por ejemplo, por el tema de mi pareja vive en otra provincia, pues entonces, claro, las limitaciones complican mucho el verse con una persona que está en otra provincia, teniendo en cuenta que además, pues está todo cerrado, ¿no? Está el término de esos cierres perimetrales y tal, ¿Cuánto y yo, tiempo bueno, hace que no lo ves? pues mira, pues hace ya, pues yo qué sé, de en enero, por ejemplo, Enero. vamos a hacerlo. Pero bueno, y luego también otras cosas que, pues no sé, también el tema de familiares mayores, ¿no? Por ejemplo, mi abuela que comentaba, pues claro, una persona mayor que he visto como ha habido cierto deterioro en ciertas habilidades suyas Sí. que estaban bien. Claro, un confinamiento tan duro y eso que ha estado con nosotros en casa y tal, o sea, que ha estado acompañada, pero aún así hay muchas claves contextuales de su día a día, de salir con sus amistades más cercanas, con sus amigas, de salir a tomarse el café y no sé, y no tener limitaciones de ninguna parte, que hay cierta merma, ¿no? Porque Claro. aparte de que, bueno, que pueda tener mucha edad y pudiera tener esas cosas incipientes, pero seguramente todo esto ha sido Qué un hachazo. interesante, ¿no? Eso que cuentas de... Porque la mortalidad también ha subido en población, en las personas más mayores y el impacto que ha tenido a nivel social, el hecho de verse coartadas sus acciones personales diarias, Ujú, como que se ha notado más el envejecimiento, ¿no? El deterioro cognitivo de algunas personas que ujú, ya... Y es como interesante. Yo escuchaba el otro día a unos familiares de aquí del trabajo que decían,
es que mis padres prefieren que yo vaya a verlos, aunque corran el riesgo de que pues, se puedan Ajá. contagiar, pero es que no soportan más estar solos. Es que prefieren morirse, incluso arriesgándose al virus, a seguir estando solos y aislados. Así que... Ujú. Sí, y además yo que estaba pensando en esto precisamente porque la soledad que se vive en esta, yo lo veo en la experiencia, ¿no? De mi abuela, ¿no? Que se vive con una soledad, ¿no? En estas circunstancias se vive con una intensidad, ¿no? Pero además que a flor de piel, o sea, que se encuentra sola, o sea, vale, es que me encuentro, o sea, que ella se encuentra sola, yo sé que no está pasando ningún, vamos, no está, será probablemente uno de sus peores momentos el que está pasando ella. La verdad es que, hombre, hay que ver, qué tristeza también, o qué pena, con todas las cosas que habrá pasado ella y tantas otras personas mayores en su vida, ¿no? De las vicisitudes, ¿no? Y también las cosas buenas, evidentemente. Pero ahora que es una etapa en la que podían estar tranquilos, relajados o disfrutando, ¿no? Y encontrarse con esto que, ojo, que a todos nos ha dado un guantazo de realidad que, oye, que en muchos casos viene bien. El problema es que el guantazo de realidad está siendo muy largo. Yo ya he aprendido lo que tenía que aprender. Digo, por si me escucha alguien y levanta un poco la mano. Pero que yo ya he aprendido lo que tenía que aprender. Pero es verdad, bueno, que eso no depende de nosotros ni de nadie en concreto, depende de muchas circunstancias. Pero claro, te encuentras a estas personas y dices, macho, es que es una situación muy complicada. Claro, luego ves los medios y ves cierta población que hace como si nada, ¿no? Se reúnen en discotecas clandestinas y hacen... Pues a ese sector todavía parece que... Mm. no. ¿Crees que vamos a cambiar después de esto? Uf, Esto no se puede responder en términos de sí o no, sino no, en no. nuestro uso favorito Mm, que es depende. Ya, no Condiciones sé. y Yo, circunstancias. sinceramente, durante el confinamiento, quizá porque yo soy una persona más bien optimista, ¿no? Pensaba que era una buena oportunidad de aprendizaje. Y ahora sigo pensando que es una buena oportunidad de aprendizaje. Mi duda es Te si estás las poniendo personas el son filtro. sensibles a las contingencias, ¿no? Que esto plantea, ¿no? De aprendizaje. Entonces, no sé. Yo no diría ni depende, yo diría que no lo sé. Voy a ser, me gusta, sé lo que me gustaría, que la gente aprendiera algo de esto y tal, ¿no? Yo, por ejemplo, sí aprendí algunas cosas, que ya lo sabía de antes, pero ahora como he tenido tiempo para pensarlo, digo, hay que Ya saber siempre decir tienes que no. papel higiénico en casa, ¿no? Ya no te pilla. Hombre, bueno, sí, no. No, yo en ese momento no me dio la crisis esa del papel higiénico. No, la verdad, sinceramente, no. Igual es que tenía. Igual es que tenía. Ya no me acuerdo, pero no estaba en esa onda, ¿no? Pero, a ver, no sé, yo sé que hay gente que ha aprendido cosas y que incluso ha mejorado, pero no sé la sensación, también quizá por lo que pasa con muchas cosas que nos dan por televisión y en las redes sociales, ¿no? Que ponen el foco en aquellos aspectos más residuales o más negativos y tú ya sabes, ¿no? Que esa frase típica, ¿no? Donde te focalizas se expande, ¿no? Entonces tú te están poniendo solamente la cámara sobre lo negativo y tú lo ves todo negro. Claro, lo demás no te lo están sacando, ¿no? Entonces, claro, tampoco sé si mi percepción en ese sentido es objetiva o no, porque, en fin, estoy sujeto a lo que estamos sujetos todos y yo no puedo comprobar por mí mismo todas las otras realidades, ¿no? Entonces, diré que no lo sé, aunque me gustaría que sí, las personas hubieran aprendido algo, aunque fuera poco. Tampoco hace falta aprender mucho. Bueno, hemos empezado hablando de pandemia, no, la verdad que no lo teníamos planeado. Pero A mí me has aprendido, pero bueno, tú te lanzas, yo te sigo. la verdad es que yo también. Yo vengo sin paracaídas, entonces no sé a Era ver dónde acabamos. necesario. No, era necesario porque no lo hemos abordado y no, pues es interesante para aquellas personas que también Ujú, se sientan acompañados, ¿no? Que también ujú. todos estamos sufriendo de alguna forma y que, bueno, Mira, te puedo contar una cosa, porque ya que has sacado el tema de la pandemia, si me dejas, sí, si me permite. claro. El tema, yo fui a vacunarme, ¿no? Cuando se reincorporó, o se restableció, mejor dicho,
la vacunación con AstraZeneca. Total, que, bueno, fui al sitio que me habían dicho, tal, estaba allí una compañera, mi compañera estaba muy asustada allí, pero no, ella iba más o menos, iba un poco, digamos, pues con cierto nerviosismo que es normal, ¿no? Porque es como todo. Pero le entrevistó un señor de la cadena SER y se puso más nerviosa. Entre que la entrevistaron, ella estaba nerviosa y tal, al final este hombre habló conmigo, me acabó entrevistando a mí, salí en la radio y tal. Y yo, claro, me preguntaba algunas cosas. eh, primero que si yo estaba nervioso, ¿no? De tal. Digo, hombre, tengo cierta tranquilidad. Claro, cierta tranquilidad, pues es un término, cierta tranquilidad, digamos, estoy tranquilo. Claro, es que cierta tranquilidad, así dicho, dice, bueno, tiene cierta tranquilidad, joder, qué absurdez más grande, ¿no? Sí, pero oye, pero cierta tranquilidad, lo de cierta tiene varias acepciones, tiene lo de algo y tiene también de cierta por certero. Entonces, claro, la palabra no estaba puesta allí por gusto. Es verdad que tenía cierta inquietud, porque, a ver, es una cosa nueva a la que estoy sometido como todo el mundo, pero, verás, tener miedo o tener intranquilidad o tener cierta tranquilidad, entiéndase, ¿no? Es como ver el vaso medio lleno, digamos. Eh, Ujú. es normal, somos personas y tenemos ciertas emociones, entre ellas el miedo que nos protege. Estamos sobrecargados de informaciones Eso es. negativas. Y hombre, también, yo qué sé, pues yo prefería estar, en vez de vacunándome, pues, yo qué sé, yéndome a la playa o estando hablando con unos amigos en un sitio o haciendo deporte, ¿no? O salir en bicicleta, cualquier cosa. Hombre, como preferí, pero entendía que era lo que tenía que hacer y que, en fin, yo no puedo estar montado en el carro y mi miedo que guíe mi vida. Pues entonces, pues no, hay que hacer lo que hay que hacer, sé lo que hay, sé que tiene cierto riesgo, como tiene toda la vida, pero entiendo que es importante, ¿no? Porque me protege a mí y protege a otros, ¿no? Un poco por Mm. ahí. Que yo creo que no te lo había contado, que me pasó esto no sé si No, te lo no. conté, no te lo conté, ¿no? Entonces, bueno, pues saludo al periodista de la SER, que era muy amable. De paso, AstraZeneca sí. no me acuerdo del Ah, apellido, era Jesús, pero no me acuerdo del apellido, pero era un señor muy agradable. mandamos un saludo. AstraZeneca sí, entonces. ¿Tú crees que hay vacunas buenas y malas? ¿O es más riesgo no vacunarse que vacunarse? Porque ya la gente cree que hay vacunas buenas y malas. Y hasta que no pasen un par de años, no se va a No poder sé, monitorizar eso. claro. Yo no creo que haya vacuna buena y mala. La gente cuando va a vacunarse de la gripe, pregunta qué vacuna le están poniendo. Porque tú te vacunas de la gripe o la persona se vacuna de la gripe y habrá, no lo sé, lo voy a decir al azar, no sé, 30 marcas. Imagínate de qué hace, no tengo ni idea, porque esto no estaba preparado, pero 30 marcas. Pues la persona va y se vacuna y le ponen la que le ponga el enfermero y tal, o la enfermera y punto, pelota. Y se va a su casa. Pero bueno, que yo entiendo que dentro de la situación que estamos hay mucha incertidumbre y tal, tampoco las personas no están acostumbradas a, a la población le falta o nos falta mucha formación en muchas cosas. Y lo que se está viendo es que esta es una opinión personal, pero creo que igual la compartes conmigo. No sé si los oyentes la compartirán. Pero bueno, ahora estamos tú y yo. Después ya cuando vengan los demás podrán opinar en algún foro. Que les falta formación científica, de conocer cómo funciona la ciencia. Claro, ¿cierto? Cuando hay un avance, ¿no? Y después pasan 5 o 6 o 7 o 10 años y hay otro avance que contradice en parte al avance anterior, está tan lejos en el tiempo que ni siquiera tenemos en mente ni conocíamos ni siquiera el anterior avance, porque no estábamos pendientes de eso. Entonces, claro, ahora cuando en un periodo breve de 6 meses hay avances, avances, contestaciones a los avances, rechazos, nuevos estudios y tal, genera mucha incertidumbre. La ciencia es así en general, pero claro, en periodos más amplios de tiempo, no en periodos tan cortos. Obviamente, esto comprendo que ponga nervioso, pero, Mm. pero falta esa formación. Es verdad que esto ha sido un evento extraordinario, tanto la pandemia como el hecho de cómo se ha estudiado este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que en ese sentido, bueno, falta formación en muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, esta es ¿Quieres una de hablar ellas.
de Karl Popper y de Kuhn, de la falsabilidad. Sí, no, bueno, pero no vamos a entrar en esas cosas porque vamos a aburrir mucho. Es que vamos a aburrir mucho, Claro, bueno, a ver, pero sí, los medios es que tampoco hacen del todo, pueden hacer mejor su trabajo. Y llegar a información contradictoria cada día a una población que no está formada, no estamos formados en virología ni pero evidentemente, no somos expertos en virología. nos vuelve loco todo eso. Claro, hay que hacer, hay que dar información, creo yo, pero hay que también ser un poco pedagógico. Pero en general, ¿eh? Yo creo que falta pedagogía de las cosas en general. Estamos en el zarandear, ¿no? En el agitar y tal, y yo creo que falta sosiego en el contar las cosas y falta pedagogía. Porque al final la gente no es tonta, ni muchísimo menos. Pasa que a las personas nos tienen que explicar pues las cosas. Simplemente nos lanzan chupinazos y hay algunas personas que entendemos algunas cosas, otras no las entendemos porque tampoco no tenemos por qué entender de todo. Y claro, y cada uno en función de lo que sepa o no sepa, ¿no? Y también es su sentido común, evidentemente. Bueno, em, creo que está bien, ¿no? Lo de la pandemia nos ha pillado así a contrapelo, ¿no? En general y en particular Está ahora. bien. Vamos a hablar de la Universidad de Málaga, aquel el edificio que nos unió, cómo nos conocimos. Y ahora vamos a hablar también de los 2 libros que has sacado ahora, que los tienes Sí, por bueno, ahí. vale, hablamos de lo que tú quieras. Y ya si Yo quieres, pensaba empezamos que ahí. íbamos a comentar de fobias, pero bueno, si quieres comentamos de otro también, pero bueno. Claro, si quieres hacemos el recorrido desde la Génesis y luego acabamos en la fobia y nos pone algún Génesis, versículo primero, ¿no? versículo primero. Bueno, pues nosotros nos conocimos en un curso de iniciación, digamos, no sé cómo se llamaba aquel curso, de ACT y tal. Yo ya había estado estudiando cosas por mi cuenta y tal, y bueno, aquello fue, la verdad que fue interesante para mí, ¿no? Pues poner en contexto algunas cuestiones, siempre ciertas cosas que te cuentan, ¿no? También desde otras experiencias, pues son positivas. Y nos conocimos allí, ¿no? En aquella, no sé si fueron 2 jornadas, ya no me acuerdo muy bien, me parece que sí. Y tal. Y bueno, a partir de ahí, pues fíjate, después coincidimos, bueno, yo estaba haciendo ya la tesis con el que ha sido nuestro director de tesis, con Luis Valero, y después, poco tiempo Damos un después, saludo a Luis Valero, es que esperemos que no esté viendo, nos ha criado criado, ¿no? intelectualmente. Intelectualmente, sí, bueno, por lo menos una parte, la parte de la psicología, ¿no? También en otras cosas, ¿eh? Porque hemos tenido oportunidad de hablar de muchas cuestiones amplias, ¿no? Entonces, porque bueno, en las reuniones da tiempo a hablar de muchas cosas, no solamente de cosas serias, Claro, de claro. todo un poco. Entonces, pero bueno, que le saludamos afectuosamente Y a siempre. Loli también, Hombre, a Loli, por supuesto. A Loli, que si no. Loli es muy grande. A Loli, por supuesto, con mucho cariño también. Y bueno, pues, y al poco tiempo después empezaste tú con la tesis y tal, ¿no? Ya no sé cuánto tiempo, poco tiempo después, no sé, a lo mejor yo llevaba ya un Eso tiempo fue, y nos conocimos en 2014, puede ser, 2014, ¿no? Sería, más o menos. en 2014, pues yo empecé la tesis formalmente en el 2013. Y a lo mejor, pues sí, a lo mejor con el 2014. Tú sabes que el detalle no, el dato, puede ser que sí, ¿eh? No, es que el año no lo había pensado, pero sí puede ser. Sí, yo me acuerdo una vez que te vi en la escalera y te dije, no, estoy pensando en hacer la tesis, y tú, con Luis y tal, y tú, sí, hombre, tú, tú dale caña. Hombre, tú sabes que yo para animar, sí, hacer cosas interesantes. Después como todo, ¿no? Pero bueno, cada uno sigue el camino que... Pero bueno, en realidad es una experiencia interesante para que es una experiencia dura. Es un viaje Es un viaje y un viaje intenso, duro. intenso. Pero vamos, mm, a mí me ha parecido enriquecedor, la verdad. Ha sido interesante como experiencia, A toro incluso en la pasado vida. sí, a toro pasado sí, pero en la de días que hemos estado ahí Hombre, eh, sí. también terapia. Tengo un buen amigo
que dice que las tesis se comienzan por reforzamiento positivo y acaban por reforzamiento negativo. Y lleva toda la razón, no le falta razón ninguna. Pero bueno, salvando eso, porque el final se me acaban los plazos, estoy ya trabajando 14 horas en la tesis, ya estoy una mañana entera y he escrito un párrafo y a lo mejor después por la tarde lo he borrado. No ha quedado Totalmente, ni el recuerdo, no ha quedado ni el recuerdo. totalmente. Pero bueno, no sé, creo que una buena experiencia de aprendizaje, aparte, vital, ¿no? Aparte de técnica, ¿no? Y profesional, vitalmente, hombre, se aprenden cosas también, ¿no? Sobre la frustración, sobre el esfuerzo, la constancia, ¿cómo no? Vamos. Y si alguien no aprendió algo de eso, creo que no ha estado haciendo la tesis, habrá hecho otra cosa. Porque, a Sí, ver, no sé, yo qué opino, es opinable, ¿no? Pero yo creo que sí. sí. Bueno, tú cuando... Porque hubo un tramo que estuvimos, que coincidíamos, ¿no? Tú estabas ya casi terminando y yo estaba ahí en los inicios y que yo te llamaba Antonio, y tú tranquilo, era Mr. Wonderful, vamos a ver, chiquillo, tú tranquilo, relájate. Claro, no, Vamos pues, a tratar de hombre, no, verlo, vamos a tratar de verlo. claro, sí, hombre, más que Mr. Wonderful, digo, bueno, vamos a dar un paso afuera, ¿no? Vale, tranquilo, vamos a dar un paso afuera. Vamos a mirarlo desde fuera. ¿Dónde está? A ver, que sí, que es que. Pero eso no ha pasado a todos, ¿eh? Yo también llamaba a otra amiga nuestra, ¿no? A María Ángeles, y estoy aquí, que me va a dar, yo qué sé, me va a dar algo más aquí. Tal. Pues no me dejes de tranquilo, pero pues a lo mejor no tiene una frase así tan de entrada, ¿no? De entradilla o tan marcada, pero pues mira, pues de alguna manera me decía algo que me recolocaba en mi sitio, porque es verdad. Y mira que con nuestro director teníamos mucha suerte porque siempre tenía una palabra amable y además siempre una indicación clara. Eso ayuda mucho. Mm. Pero bueno, con la neura esa que te entra, no va a llamar al director y va a decir, ¡ah! Te va a decir, oye, mira, no te pases. Pero bueno, sí que no. Pero tú tranquilo, Juan. No, a mí me tranquilizaba porque al final se convirtió en un estímulo condicionado. Esa palabra a mí me Es lo más producía... bonito que me han dicho, ¿eh? En la vida, que soy un estímulo condicional. Entonces al final, bueno, terminamos y bien, ¿no? Y yo Mm, recuerdo una vez y ya empezamos hablando de fobias, que es un poco tu tema de mm, trabajo. mm, Estuvimos en el laboratorio, ¿no? Tuvimos una sesión allí y mm, me estuviste exponiendo a alguna serie de estímulos, ¿no? sí. Cuenta un poco cómo fue tu investigación y a lo que ha desencadenado a esa obra que tienes por ahí, con una portada muy Bueno, chula. nosotros en el trabajo de... Enséñala Bueno, ya, enseña el libro ya, hombre, no ah, sea más pesado. mira, yo es que estas cosas de la promoción las llevo regular, ¿eh? Mira, ¿ves? Ahí está. De todas maneras, bueno, se puede ver la imagen bien en internet. Está por ahí. Bueno, se llama Protocolo Multimedia para fobias específicas, evaluación, intervención y casos clínicos. Y bueno, tengo la suerte y el privilegio, ¿no? De que ha salido publicado en la editorial Pirámide. Y la verdad es que estuve satisfecho, ¿eh? Estamos muy contentos los dos autores, Luis Valero y yo. Y también te tengo que dar la gracia porque nos animamos a mandarlo porque me dijiste, mándalo, mándalo. Si no, no hubiera salido. Pero mira, esto tiene muchos padres y muchos artífices, ¿no? También de que esté por ahí pululando. Claro, y el artículo que yo publiqué en Psicotema también es gracias a ti, ¿te acuerdas? Sí. Que le iba a mandar yo a una revista que no sabía ni el cuartil que tenía y tú, no, hombre, no, mándalo a Psicotema. Hombre, claro, sí, sí, me acuerdo de eso. Digo, pues tú mándalo. No, que te digan ellos que no. Claro, Y te dijeron que sí. pero es que fortuitamente, además, ese artículo me abrió la posibilidad de defender la tesis. Entonces ya, a mesa Oye, puesta. ya de tanto detalle no me acordaba yo. Pero tú ves, si es que por ahí vamos creando monstruillos sin saberlo. Pero de lo bueno, de lo bueno. Claro. Total, pues pues volviendo un poco a eso, ¿no? Digamos, el trabajo principal era la intervención en caso, utilizando pues este protocolo multimedia, ¿no? Que lo que consistía así de forma un poco simplificada era, bueno, aparte de su parte de evaluación, ¿no? O sea, entrevistas,
cuestionario y una observación utilizando un BAT multimedia. Ahora explicaré un poco qué va eso, pero bueno, la intervención constaba en utilizar esos elementos multimedia que se habían seleccionado a partir de la evaluación, fotografías y vídeos, en una primera, segunda fase, ¿no? O sea, porque al final acababan solapándose. Una siguiente fase, tercera, de estímulos simulados, que dependiendo del estímulo podían ser, pues imaginémonos, insectos de plástico o insectos muertos que nos habían facilitado en algún departamento de la universidad, ¿no? de biología animal en concreto. Y después la parte en vivo. También utilizábamos la parte simulada de algunos videojuegos y tal. Por ejemplo, con sangre, ¿no? Con sangre en las cosas simuladas, pues había, que eran gratuitos además. Ahora no me acordaré, porque hace tiempo que no los uso, no he tenido casos recientemente de esto, pero había, pues bueno, desde pinchar, había un videojuego de una empresa que promocionaba pues un tratamiento de esto de Botox, no sé qué historia, y te permitía jugar a pinchar a la persona en la cara con la aguja. Entonces, otros que podías sacar sangre, ¿no? Tú usabas el ratón y no sé qué, y se veía cómo inyectaba, sacaba la sangre, y la persona tenía esa intervención. O sea, obtenía esa aproximación un poco más donde estaba ella. Y luego la parte ya en vivo, bueno, que venía alguien al laboratorio y tal, lo practicábamos nosotros mismos, simulando, pinchando por encima de la piel y cosas de estas. Pero qué interesante, ¿no? El origen de tu tesis, Antonio, perdona que te... el usar el lenguaje multimedia para la exposición de ciertas fobias, ¿no? Creo que ese es un avance importante y de lo Sí, que... porque la idea nuestra era intentar hacer algo un poco más controlado que la exposición en imaginación, y más simple que la realidad virtual, y más simple y más barato. Porque bueno, ya sabemos que tiene un coste más elevado, no tiene además toda la estimulación posible que te puedes encontrar, pues no la hay, pues yo qué sé. Hemos tenido fuera los caracoles, por ejemplo, pues no hay no hay elementos de esto, y crear los tubos es caro, y otros elementos. Se me viene a la cabeza por poner un ejemplo así ahora rápido. Entonces, o sea, esa era una parte, ¿no? La del tratamiento de los casos, y luego había un estudio de evaluación automatizada mediante un BAM multimedia para la fobia de la sangre. Nosotros creamos los vídeos, creamos las imágenes, y en un software que además está, si alguien lo necesita o lo quiere, está disponible en la web del Instituto de Análisis de Conducta, se puede solicitar por ahí, y con una donación, porque como una asociación, para nutrirse la asociación, se puede descargar, se puede utilizar ese software con esa fotografía, que además está validado. Hay un artículo del 2019 publicado en... no me acuerdo. Si no, bueno, yo te daré los... Es que no me acuerdo ahora de la lista, pero bueno. Y lo pondremos en la descripción del vídeo para que la Sí, gente pueda usar todos ese los recurso. detalles que yo no me acuerde, pues se ponen allí. Entonces, que tiene sus datos de baremación y tal, y la verdad es que fue un trabajo muy interesante de hacer, por la creación, por la elaboración y luego por la pasación, ¿no? Entonces, digamos, tenemos varias pantallas donde la persona iba puntuando el nivel de ansiedad desde 0 hasta 10, ¿no? Y medíamos la latencia de respuesta, lo que la persona puntuaba, ¿no? 9, ¿no? 7, 6, lo que sea, el tiempo que tardaba en responder, y luego además estaba yo midiendo por otra parte las pulsaciones de la persona. Entonces nos quedó una cosa bastante interesante. Después, a partir de eso, se podían reordenar los estímulos por aquellos que habían tenido pues mayor intensidad pues, de miedo, de malestar que pudieran haber generado, y como estaban esos mismos elementos se podían utilizar para la intervención en exposición. Y la verdad es que pues, es un trabajo chulo, ¿no? Pero ya digo, ese software se puede utilizar cambiando las imágenes. Cierto es que ya los datos normativos que existen no van a valer, porque no van a valer los de sangre para los de animales, ¿no? Para otra cosa, pero bueno, por lo menos al hacerlo automatizado se puede hacer para la evaluación y tal, y la verdad que es una herramienta chula. Digamos, eso ha sido así lo principal. Luego, a partir de ahí, pues bueno, han salido también muchas cosas interesantes, porque han salido ya varios artículos, uno también en Psicotemas, donde está el diseño de grupo del 2020, del año pasado, varios casos clínicos que han salido, uno en un caso de fobia infantil, bueno, adolescente,
a las avispas. En concreto, en la revista Psicología Conductual, el año pasado. Ahora este año va a salir otro de fobia a las arañas en Anuario de Psicología, ahora en junio, julio. Y este mes ha salido en Clinical Case Studies un caso de acrofobia y claustrofobia, o sea, de fobia a las alturas y el espacio cerrado e inmovilización, que está ya disponible, ha salido en esto, bueno, la semana pasada o la anterior. Entonces, bueno, y queda todavía hay trabajo para ir sacando, porque muchas cosillas por Estás ahí. convirtiendo en el señor de la fobia, ¿eh? Fobia. Bueno, no sé El si tanto, mastodonte de las fobias. es más todo de la fobia. Bueno, mientras que no me convierta en una pesadilla, todo va bien. Muy bien. No, a Pero es un mí, trabajo interesante el de la fobia, la verdad. A mí me gusta mucho. Le sí. decía ayer a unos alumnos que tenía que es hasta divertido. Y me decían, claro, me miraban con cara de extrañeza y yo les dije, ay, qué cabrón este tío, ¿no? Que disfruta del mal ajeno. Digo, pero no entendáis eso. Que cuando tuve una persona que está totalmente paralizada, recuerdo un caso que además me derivaste tú de Fue a los Caracoles, de una chica. Vamos a mandar un saludo porque nos va a ver seguro. Bueno, pues le mandamos un cariñoso saludo. No vamos a decir el nombre, pero No, no, mandamos un pero, abrazo. pero con mucho cariño le mandamos un saludo, que nos seguimos acordando de ella todavía. Yo me acuerdo mucho, de las personas que pasaron por los estudios porque Yo pasa pasé una cosa. también, ¿eh? ¿El qué? Yo pasé también por ahí. Tú también, pero de ti me acuerdo más veces también, no te creas, aunque sea más. Bueno, nos comimos un bizcochito después y todo, Hombre, y sí, yo sí, intolerante. es que tú también, pues todavía no lo sabías, ¿no? Todavía no lo sabía, pero allí comiendo bizcochitos. Hombre, esa tarde venían mis amigos a pasar por el experimento, pues digo, bueno, voy a comprar Modesto, ¿no? Vino Modesto también. Modesto también, sí, sí. Digo, bueno, por lo menos que nos endulcemos con algo, antes, un ratillo, que fuera un Después le ve poco. aquí sangre, cicatrices y cosas. Hombre, por lo menos que se vayan, que les refuerce con algo, mínimamente, y tal. Y no sé qué estaba diciendo, se me ha olvidado. Sí, que cuando vienen las personas paralizadas, y creo que es un buen apunte, porque también me suelen preguntar a mí los alumnos que si tener mucha empatía es malo y el ver a una persona tan mal y sufriendo, cómo nos afecta a nosotros a un nivel Mm. psicoterapéutico, ¿no? Entonces, Sí, hombre, la verdad es que te impacta, ¿no? Cuando tú ves a una persona que está viendo una imagen, simple y llanamente, y se pone a llorar desconsoladamente. Y además, que tú la estás viendo, o sea, ya no, porque uno puede llorar y tal, pero que tú la ves que llora desconsoladamente y o sea, todo su signo externo es de estar aterrada, por generar ejemplo, impacto. viendo un caracol. Claro, en este caso era con un caracol, sí. Entonces, Habla sobre qué es una fobia, define qué es una fobia, de dónde viene y cómo se hace el entrenamiento que tú has diseñado en exposición a través del enfoque vale, mira, multifocal. así de forma un poco general. O sea, Sí, vamos, esto da para mucho. claro, pero Tesis bueno, doctoral. para un poco contextualizar, ¿no? A los que Exacto, nos oyen, sí, sí, lo comprendo. exacto. Vamos a ver, o sea, ¿qué es una fobia? Vamos a empezar por el principio. Hombre, una fobia es un miedo irracional desproporcionado ante un estímulo que lo provoca, ¿vale? Que puede generar evitación o escape o no generarlo, digamos, ¿no? Digo que es un miedo que es desproporcionado e irracional. Los miedos ya sabemos lo que son emociones adaptativas que nos permiten adaptarnos al ambiente, sobrevivir y tal, ¿no? Claro, el problema es que cuando pasa al otro lado, eh, está siendo desadaptativo. Por ejemplo, evidentemente, si encontramos, ¿verdad? Salimos a tirar la basura esta tarde, esta noche, y nos encontramos en el rellano del portal a un león, hombre, tener miedo es lo normal, natural, y no tenerlo sería de ser totalmente, pues no sé, cualquier otra cosa menos un ser humano, ¿no? Entonces, vale. Claro, cuando salimos, llegamos al portal y lo que nos encontramos es una lagartija o nos encontramos un caracol y tenemos la misma reacción que si estuviésemos viendo un león en nuestro rellano, ahí está pasando algo. Las personas reconocen que ese estímulo, o sea, que ese caracol, que esa lagartija, no son una amenaza para su vida, que no les va a pasar, o sea, que no es una cosa que pueda ser potencialmente peligrosa para ellas,
pero se le dispara una serie de, pues, de señales y de alarmas y de tal, que las pueden dejar, pues son bloqueados, paralizados, salir corriendo, gritar, en fin, una topografía muy amplia. Eh, ¿Cómo se originan las fobias? ¿No? Pasando a la siguiente idea, ¿no? Lo siguiente que me planteaba. Pues bueno, hay varias formas principales. Una de ellas, digamos la más clásica, ¿no? Esto, a mí, pues haber tenido una experiencia negativa, ¿no? Una experiencia negativa directa con un estímulo. O bueno, no sé, me mordió un perro, estaba pasando por debajo de una escalera y me cayó una telaraña en la cara con arañas o sin arañas, pero a mí aquello ya me generó mucho impacto, ¿no? Esos El son de tener una casos reales, ¿verdad? Lo que estás contando. sí, sí, esto sí, perfectamente. O yo qué sé, por ejemplo, el haber tenido un desmayo pinchándote, ¿no? O sea, sacado de sangre. Mm, por ejemplo, ¿no? Así que me vengan ahora a la cabeza. Eh, Luego, que me cuenten, o sea, yo ver a otra persona experienciando miedo ante cierto estímulo. También es muy clásico. Me estoy acordando de un chico con fobia a los perros, que su madre tenía terror a los perros. Y cada vez que pues salían, a donde fuera, ¿no? Claro. Les agarraba fuertemente a él y a su hermana, los apartaba y además él recordaba y me decía, dice, claro, la madre tenía unas verbalizaciones, ¿no?, sobre los perros, que los perros son malos, que te van a morder, que no sé qué, y ten cuidado, y no sé cuándo, y tal. Claro, que eso genera eso, un estrés en un niño de ¿Cómo traumatizar a tu hijo? total. Sí, se podría hacer un manual, pero si quieres traumatizar a alguien, ya sabes. Ese es el ¿Eh? siguiente, que yo sé que lo tienes preparado. ¿Cómo traumatizar a tu hijo? En 100 páginas. No, bueno, hay que vender mucho. Dice, 10 pasos básicos, menos, 10 pasos básicos para traumatizar a tu hijo. Y Exacto. tal. Total. Por ejemplo, ¿no? O visualizar a alguien que está teniendo una experiencia Sí, también, pues no sé, yo sí me pongo un ejemplo de una fotografía que vi en YouTube, además cogí la foto y la puse la sí. pusimos en el libro. Hay un niño que está en el parque, ¿no? Y se ve que hay una oca que le pilla en la camiseta por detrás. Yo va corriendo con el bocadillo por delante, llorando, desconsolado. Imaginémonos, ese niño está sufriendo una experiencia directa de verse atacado por la oca, ¿no? O por el pato, lo que fuera. Y su primo, yo es que pongo muchas este ejemplo en clase, y su primo lo está viendo. Y claro, y su primo le da tal pavor de ver a la oca perseguir a su primo con el bocadillo, que también puede potencialmente generar cierto miedo fóbico Ujú. hacia este tipo de animales, ¿no? Pero es que además el primo que está observando al otro después puede ir a contarle a sus compañeros de clase el terror que ha sufrido. Dice, ay, Dios mío, qué miedo que está. Y que haya una persona que se pueda sensibilizar más ante esa historia y que le genere un miedo. Aquí después hay otra serie de explicaciones que van conjuntas, ¿no? Hay una vulnerabilidad, digamos, psicológica en términos de yo tengo menos recursos de afrontamiento por mi experiencia y tal, pues no sé cómo gestionarme ante ciertas cosas, Por la y historia de aprendizaje, ¿no? por mi historia de aprendizaje, efectivamente, Ujú. con lo cual cierto evento, me lo cuenten la experiencia o lo que sea, puede hacer en mí que sea más propenso a X, ¿no? Y también hay una parte de vulnerabilidad biológica. No todos nos activamos ante todo igual. Hay personas que ante ver no sé, hay personas que su nivel basal de activación, por ejemplo, está en un 2 y personas que están en un 4. Evidentemente, si fuéramos capaces de objetivar un evento y sumarle y que valiera 2 puntos, el que está, si fuéramos, esto es, vamos, una cosa en un mundo ideal donde esto se pudiera hacer, ¿entenderme? ¿No? Claro, el que está en 2 y le pones 2 está en 4, pero el que le has puesto, el que está en 4 y le pones 2 está en 6. Entonces, si ya mis niveles, digamos, de activación de arousal, digamos, normales, son más altos, pues evidentemente yo me voy a activar más. Y hay más probabilidad de yo asociar un estado, por ejemplo, unas palpitaciones, o un estado fisiológico que indique alarma con un evento. Es más factible porque se me ha disparado más que a otro, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Digamos, así, de forma un poco general, digamos, pues se Sí. podría hablar, como tú bien has dicho antes, de esto Claro. muy Condicionamiento clásico, operante y de ley de en la fin, primera. luego el mantenimiento de las fobias suelen darse por evitación y escape, por lo típico, pues me cruzo de acera, pospongo sistemáticamente citas médicas,
Claro, esto es un problema. Yo he tenido pacientes con fobia a la sangre y las inyecciones, que es que además tenían problemas, que estas personas tenían problemas cardíacos y otros problemas de salud, ¿no? En otros casos. Ujú. Y claro, necesitaban pasar por hacerse analíticas de sangre, porque era parte de los controles que tenían que hacerse. Claro. Y lo posponían, y hasta ya que no les quedaba más remedio, iban y claro, lo pasaban fatal de los fatales, de lo peor que se puede pasar, porque habían estado evitando hasta el último momento, iban con una cantidad de ansiedad brutal a la, a esa, pues bueno, a esa extracción, y además los días de antes habían estado rumiando y me tengo que sacar sangre y no sé qué, y me voy a desmayar y no sé cuál, y tal, en fin, y ahora ya, y yo no voy a ir, al final no voy a ir. O sea, entonces estás ahí, tienes una carga ahí, hilando, rumiando, ¿no? Dándole vuelta a la lavadora, ¿no? Centrifugando, como yo le digo con el paciente. Eh, va a ser, De esa es alguna una, manera, haciendo mezcla. haciendo mezcla. Sí, yo lo que les digo a veces con esto, digo, es que, vamos a ver, tú cuando pones la lavadora, ¿no? Si pones una prenda delicada, pues tú le pones ciertos parámetros, ¿no? Pues para que no esté ni muy frío ni muy caliente, le echas unos productos y no le echas otros y tal, le pones unos tiempos. Claro, ¿qué pasa? Ahora, si tú a esa prenda le pones más tiempo y lo tienes centrifugando en vez de media hora, porque es el tiempo, le pones 3 horas, sale la prenda hecha triza. Claro, eso lo ve muy fácil. Dice, claro, esto es lo que a mí me pasa. Yo, claro, pues ya sabes. Claro, que a ver si, igual que podemos la lavadora de fuera, a ver si somos capaces de poner la lavadora de dentro. Pues sí, Es pues más sí. difícil, ¿no? Hay que hacer otras cosas para eso, pero bueno, es que me acordaba ahora de esto. Sí, a ver. Habla sobre tus fobias, ¿no? ¿Cuáles son tus fobias? ¿Tienes fobia? ¿Y por qué elegiste este tema? Mira, eso es una pregunta, lo estaba pensando el otro día. Me va a Porque entrevistar. uno no elige un tema así porque Mm, voy a investigar sobre esto porque me parece interesante. No, ¿qué ha habido ahí en tu historia de aprendizaje? Eh, Mira, tengo que decir que el tema de la fobia llegó a mí por azar, y me explico. Yo ya había empezado a colaborar con el servicio de psicología, era muy al principio, y en ese momento empecé a hacer un máster, y además llevaba las prácticas también que coincidió que eran en el mismo sitio, una parte, en el mismo sitio, y yo entrevisté a una señora con fobia a conducir. O sea, era un caso que venía, pues la demanda era por miedo a conducir y tal. Y yo la entrevisté, hubo buen feeling, hubo buen rapport, ¿no? Una buena sintonía. Y yo quería quedarme en ese caso. Entonces, en esa fecha se derivaban ese tipo de casos a Luis, porque él estaba haciendo ya algo de este tema de fobias, ¿no? Estaba haciendo algunas cosas. Y yo le dije a mi supervisora, Ana, digo, mira, yo sé que se le derivan a Luis, pero a mí me gustaría ver este caso. ¿Tú crees que yo podría verlo con él o tal? Dice, pues sí, mándale la entrevista por correo electrónico y a ver qué te dice. Digo, mira, yo voy a hablar con él, que yo en aquel entonces no tenía relación con él todavía, ¿no? Además, él había sido siempre una persona que me había impuesto mucho, en el sentido que lo veía una persona tan sumamente, no sé, ¿cómo decirte? No por inteligente, sino un una señor. persona que trabajaba tan bien, que era tan bien tal, ¿no? Tan metódica, que me daba respeto, ¿no? Pero en buen sentido, ¿no? Daba cierta. Pero yo digo, mira, voy a hablar con él, y me dijo que sí. Vi ese caso con él, y yo como terapeuta aprendí muchísimo, vi otros dos con él, y después yo ya seguí, ¿no? Eso empezó por ahí. De hecho, yo un día, después de ver mi primer caso de fobia a las arañas ya solo, eh, le dije, oye, ¿tú crees, Luis, tú crees que de esto se podría hacer una tesis? Y él me dijo, sí, pues por supuesto, Antonio. Digo, vale. Pues yo me iba a Italia, iba hasta unos meses en Italia, viviendo y trabajando y tal. Y digo, bueno, pues cuando vuelva de Italia, hablamos. Y así fue, ¿no? El tema es que yo lo pensaba porque yo mm, no soy una persona que sea excesivamente miedosa, pero sí que me he dado cuenta, o sea, o pensaba yo que no era excesiva, pero después analizando y viendo, ¿no? Toda esta perspectiva, pensando estos días, porque pensaba que, y también en este último tiempo, que sí que lo soy. Además, me he acordado de cuando era más pequeño, que yo, por ejemplo, tenía, pero bueno, un miedo atroz, pero atroz, atroz, a las agujas.
Ujú. O sea, exagerado, era una cosa bestial. Yo entonces se llevaban mucho existía, ahora no sé si existen, yo creo que no, los practicantes. Entonces dice, como si Entonces, fuera de la no, pero hombre, guerra. no, menos si tengo 35 años, pero es que ha cambiado mucho la cosa. Ahora yo no sé si existen ni siquiera los practicantes. Hombre, el Antes, practicante, por Dios. el practicante, El practicante. el practicante. Y yo no sé qué pasaba entonces, que te ponías malo de cualquier cosa y te mandaban a practicante de pincha. Y tenía uno abajo de mi casa que el pobre estaría traumatizado conmigo, claro, porque le tenía que espantar a clientela, porque yo por lo visto, dice mi padre, y decía mi abuela, decía mi madre también, que, que me ponía a gritar, ¡socorro! ¡Socorro! Pero a chillido pelado. Y se escuchaba fuera en la calle, porque claro, era un negocio que estaba como en un bajo, ¿no? En un local comercial. Que decía este señor, dice, por Dios, no me traiga usted al niño que me espanta usted a la clientela. Y tal, ¿no? De hecho, y también recuerdo eso sí lo recuerdo yo, que fui con mi madre y con mi abuela a sacarme sangre, que me llevaron engañado, porque no sabían lo que había. Era pequeño, no sé, no tenía 6 años. ¿No? Eh, y no sé, no era el centro de salud, era otro sitio, era el materno, parecía, ¿no? Y estábamos con una especie de tienda que había golosinas y tal. Y dice, bueno, y ahora vamos a ir para no sé dónde, que te van a sacar sangre, o algo así. O aquello a mí o yo entendía aquello. Total, bueno, acabé con 6 o 7 años, no tendría más, amarrar la camilla a fuerza para sacar esa. Entonces, tal, ¿no? Luego en el tiempo, pues, Mm. bueno, Era seguí. un cabroncete de pequeño. Con eso sí, luego no Oye, era pues tan malo. mira, el practicante estará, El estará practicante, el vivo. pobre, yo no sé ya si habrá yo no me acuerdo de él, no sé Hombre, si era que sería joven, si era mayor, no me interesante. acuerdo. Sería interesante que fuera ahora, ¿no? Y decirle, mire usted, aquí le dejo una copia del libro porque estoy seguro que ha sido relevante en mi historia de aprendizaje, ¿no? Claro, Para... claro. Sí, sí. Y la gracia de todo esto es que yo después de adolescente, pues no sé, por alguna cosa rutinaria que me tocó hacérmelo, o me fui a sacar sangre y a partir de ahí ya no me generó, o sea, tenía, ese día sí recuerdo que iba como mucho temor y tal y eso, pero no sé, después me pinché y no tuve, y a partir de ahí Mm. también hay como todo, hay etapas, ¿no? Donde se tienen miedo a ciertas cosas y tal, ¿no? Que son evolutivas, ¿no? Hasta cierto punto. Pero bueno, yo creo que lo mío muy evolutivo no era porque yo montaba un pollo allí que era de, madre mía, por favor. Claro, habría que ver también qué ocurría en el entorno y qué variables estaban manteniendo tu conducta problema también, ¿no? Porque Pues quizás cualquiera, claro, cualquiera sabe. Sí, sí, por supuesto. Ahí habría que hacer un análisis que a lo no. mejor tú gritabas y en alguna ocasión te escapaste de la Seguro. situación Bueno, de aversiva. hecho, el día ese de la camilla de fuerza es que pobrecita, le di una patada a mi abuela en las pinillas y salí corriendo. Me tuvo que cazar un enfermero por allí. Pero y te pincharon luego Sí, sí, la camilla de fuerza. en la camilla de fuerza, Sí, sí, madre yo mía. estaba diciendo la camilla de fuerza. Sí, sí. Eso sí, sí. Pero después, claro, entonces yo de ese tema estaba desconectado. Eso ya pasó, ¿no? Eso estaba ahí, ¿eh? Sí, ¿Qué sí. te Pero gusta el bueno, pero fíjate psicoanálisis, tú, el Antonio? tema. Sí, yo no se lo he contado a ninguno de mis pacientes esto, ¿eh? Porque, porque no sé si me han preguntado o no ha terciado. La Pues verdad es que como no lo sé. autorrevelación yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Sí, sí, pero yo lo único que le he dicho, pero claro, era en otro contexto, que un señor con fobia a conducir, que íbamos en el coche, que es que allí pasaba yo miedo, de verdad, y me dijo él un día, Antonio, yo no sé, porque él lo pasaba fatal, ¿eh? Ese hombre pasaba, ese era terror lo que pasaba. Cuenta el caso, porque me lo has Sí, pues este contado era un alguna vez. hombre pues 58 años, por ejemplo, llevaba 15 años con fobia a conducir. Empieza esto un buen día, pues teniendo un ataque de pánico en una autovía de aquí de Málaga, ¿no? En la zona de allí de Marbella, y está en una cuesta, o sea, no sé exactamente en qué parte, pero bueno, que la autovía va como en cuesta abajo, ¿no? Y tiene un ataque de pánico en mitad de la cuesta, y Mm. en ese momento o sea, quita las marchas
va solo con el volante aterrorizado y va dejándose caer hasta que llega a la parte plana y ya se detiene en el arcén, ¿no? A partir de ahí empieza a evitar las autovías, ciertos tramos, sobre todo los que tienen pendientes, luego empieza a evitar los que tienen zonas, digamos, llanas, y luego a continuación evita los túneles. Claro, este hombre tenía una particularidad que él trabajaba con su coche y en zonas, bueno, tú sabes que en la zona de Marbella hay muchas zonas como barrios residenciales con chalet, ¿no? Y tienen gente de mantenimiento, de seguridad, que se dan vueltas en coche y tal. Pues este hombre era de mantenimiento o algo así. Y tal. Y bueno, tenía que ir por las zonas estas. Eh, el problema no era en la zona de trabajo, el problema es que, claro, que él iba de su casa allí y en un trayecto normal, en autovía, a lo mejor tardaba 15 minutos en llegar a esa zona, pero desde que empezó a evitar la autovía y todo esto, tardaba casi una hora en llegar a su trabajo. Claro. Esto era una complicación porque quería volver a casa a la hora de comer con su familia y claro, no le daba tiempo. O sea, tenía una hora para comer, pero claro, es que el hombre invertía una hora en llegar a su casa, con lo cual no iba a comer. Y eso así estuvo 15 años, estuvo por varios terapeutas, cada uno, pues bueno, algunos le hicieron Reiki, flores de Bach, y eran psicólogos que, chicos, chicas, de verdad, si quieres ser psicólogo, sé psicólogo, y si quieres ser chamán, pues está muy bien. Si yo lo Pues está muy respeto, bien. yo lo respeto, pero no pongáis que soy psicólogo o no seáis psicólogo si no hace falta. No nos hace falta. Tenemos herramientas suficientes en la disciplina como para poder hacer muchas cosas. Algún llamamiento, por favor, a quien nos escuche. Sí. Yo te he visto Es ahí que es grave, ¿no? botellas de flores de Bach. Te he visto ahí. Ha visto por ahí, ¿no? Total. Pero bueno, ¿qué me va a referir? Es que también la persona esta que le ponía con las flores de Bach, por ejemplo, que era con un potín que se tenía que echar debajo de la lengua y tal, lo mandaba a conducir. Y en vez de hacer, digamos, experiencias de habituación o de extinción, lo que hacían tenía experiencias de sensibilización, porque claro, que estaba el hombre allí con sus botas hechas, haciendo nada, sensibilizándose ante la situación, ¿no? Y aquel caso fue muy difícil. Entonces, llegamos ya a trabajar el coche y enlazo con lo que decía antes, ¿no? Y bueno, este hombre es que cuando estaba en la autovía le daban, bueno, una crisis de ansiedad que llegaba a tal grado, tal grado, tal grado de ansiedad que iba a 120, por ejemplo, lo que fuera que marcara la vía, y daba un volantazo y se salía de la carretera. Pero sí, en seco, sin avisar. Entonces, claro, también conmigo cuando yo estaba. Aquello era aterrado. Aquello era aterrado. Yo iba acojonado siempre. Pero estaba allí. Y empezamos a trabajar valores y estas cosas en el coche, ¿eh? De por qué se quería someter a esto, ¿no? Dice, no, pues yo quiero ir a comer con mi familia porque es importante, porque es que no paso tiempo con ellos, y quiero ir a ver a mi hermana o a un familiar que tenían en Málaga, aquí en Málaga, ¿qué tal? A mí me gustan los helados mucho de un sitio, de la ciudad de Málaga, ¿no? Pues hace policía gratuita. Iba allí al sitio, y claro, y es que esa heladería no está en Marbella, ¿no? Ujú. Por cosas y otras cosas, ¿no? Que ya ha pasado tiempo y a lo mejor no recuerdo. Entonces, íbamos trabajando estas cosas y un día dice, Antonio, yo no sé cómo tú te puedes montar conmigo. Dice, ¿por qué? Dice, ¿a ti no te da miedo? Y yo digo, oh, me la ha puesto en bandeja. Digo, y me da muchísimo miedo. Yo voy acojonado, pero estoy aquí. Claro, se quedó mirando como diciendo, joder, qué arrebato de sinceridad. Y digo, pero ¿sabes por qué estoy aquí? Sé porque dentro de mis valores, para mí es importante estar aquí para ayudarte a ti. Aquello al tío le cayó, o sea, aquello en ese hombre hizo un clic. De hecho, después, al principio venía con su pareja en el coche hasta Málaga, porque no podía conducir solo, le traían. Luego ya acompañado hacia el trayecto y en las últimas sesiones, en la última sesión de evaluación que tuvimos, vino bajo un aguacero conduciendo solo de Marbella. Cuando llegó, ¿qué tal? Dice, no, pues bien. Dice, bien, pues ha venido conduciendo bajo el aguacero.
te caía, yo no he visto caer, uno de esos días que cae agua rabia. Dice, sí, he pensado, digo, y si le digo que no voy, pero dice, no, ¿y por qué no voy ahí? Sí, total. Vale, está lloviendo mucho, pero yo voy. Total, que el tío llegó, después se fue y tal, ¿no? Entonces fue un caso bonito, fue un caso difícil, sudamos mucho, pero mereció la pena, la verdad. ¿Cómo, ¿por qué crees que hizo clic eso, no? Porque creo interesante darnos cuenta qué efecto tiene el comportamiento del propio, que es una de las reglas de FAC, qué efecto tiene el comportamiento del terapeuta en nuestros casos. ¿Qué Claro, hago yo que produce el cambio clínico? claro. Dice, hombre, pues, yo creo que él le vio allí y dice, hombre, esta persona está implicada conmigo, porque esta persona está implicada conmigo, esta persona me está aquí dándolo todo conmigo y tal. Y yo creo que ese ejercicio de, pues bueno, de honestidad, ¿no? De reflejarle que sí, que se puede tener miedo, pero se puede hacer, ¿no? Y dice, bueno, o sea, para él es importante ayudarme a mí y yo también tengo mis cosas importantes, que es conseguir esto para estar con mi familia, ¿no? Entonces, ahí Eso. en esa equivalencia creo que trabajábamos otras cosas, ¿no? También, ¿no? Pero conectar el Desde, valor claro, con el malestar es algo que es el pegamento, claro, el motor claro. Además, este hombre después, entre medias, antes de la sesión final, estuvo viniendo a Málaga solo, venía a ver a su hermana. Bueno, es que no sé, o es que, bueno, no, quién fuera, no sé quién ahora no me acuerdo. Supongamos que fuera su hermana. Era su hermana tal, porque estaba pasando una mala racha, venía, iba a la dehesa que le gustaba y tal. Entonces se iba a la playa, porque era un sitio que también le gustaba mucho. Mm. ¿Y con él hacías exposición en vivo siempre o también en multimedia? La primera parte fue multimedia. Lo que pasa es que necesitamos al final, o sea, bueno, y al final siempre acaban en la exposición real, porque es que si no, no hay cómo se ve el beneficio terapéutico, ¿no? O sea, es parte de esto progresivo, ¿no? Utilizamos multimedia, los simulados hasta donde se puede hacer o lo que se puede hacer, y después los estímulos reales. Vale. Bueno, te tienes que ir ya mismo, te voy a hacer un par de preguntas más. Venga, no, seguimos un poco más, venga, no pasa nada. Em, Imagínate que yo tengo fobia a las cucarachas, que sería al Mm, revés, ¿no? Las cucarachas me tienen fobia a mí, porque... claro. Bueno, las cucarachas hay veces que dices tú que le da igual todo, y cualquier otro elemento, pero sí, bueno, sí, que tendría que tenerte miedo y quitarse en medio nada más que por el tamaño. Claro, y para otras cosas, ¿no? Pero imagínate que yo tengo una fobia, ¿no? Mm. ¿Crees que me la tengo que trabajar o yo puedo vivir con mi fobia y ya está? ¿Cuándo se tiene que trabajar uno una fobia? Porque, por ejemplo, bueno, ya hemos hablado Mm. en otras situaciones de mi fobia al avión, pero al Sí, final sí. pues había ahí algo que yo quería conseguir Mm, y, pues eso se fue normalizando, ¿no? ¿Y ujú. cuándo necesito pedir ayuda? Hombre, yo creo, dicho en general, que cualquier persona que tenga una dificultad o no la tenga incluso puede pedir ayuda para algo, ¿no? Eso de entrada. Ahora bien, en el caso este que tú me planteas, hombre, teniendo en cuenta de hasta cuándo puedo yo pasar sin consultar por este problema, ¿no? Que sería un poco la pregunta así que viene de fondo o viene ahí implícita. Hombre, cuando esto genera un malestar muy, muy, muy elevado, eh, impide mi desarrollo diario, tenemos que tener en cuenta que hay estímulos que son fácilmente evitables. Evidentemente, si yo tengo miedo a la serpiente, lo más probable, digo, es que la cucaracha no es el mejor ejemplo porque la puedo encontrar en cualquier parte de la ciudad, pero una No, no, serpiente no te la va. un caracol, Un caracol, pues también es fácil de fácilmente verlo. evitable, ¿no? O sea, una cucaracha, pues bueno, si paso por sitios que no están sucios, ¿no? O sitios que no haya mucha humedad y tal, pues bueno, a lo mejor puede ser. Pero bueno, es que no puede ser la encuentra en cualquier parte, insisto, no hace falta hasta el sitio más pintado, pero bueno, sí son fácilmente evitables, ¿no? Ahora, cuando eso me genera, por ejemplo, en mi día a día, en mi casa, ¿no? El estar inspeccionando a diario si hay cucarachas, por ejemplo, ¿no? Que has puesto ese ejemplo. Si yo estoy
mucho tiempo dedicado a pensar, ¿no? Me encontraré, voy a ir a tal sitio, pero no voy a ir, porque me han dicho, o sé, porque una vez fue mi prima Maripuri y me dijo que había cucarachas, etcétera. Si mis Te hacen reacciones a... insensible a las contingencias, ¿no? Y a un nuevo repertorio que está ahí y al cual no estamos accediendo. Claro, es que estás totalmente, te va a aislar, o sea, además te va limitando mucho en tu día a día. Yo sobre todo lo vería por el tema de las limitaciones, porque claro, he tenido muchos casos que decían, bueno, es que mis amigos van al campo y a mí Sí, me gustaría ir, pero yo no voy porque ahí, me da miedo las arañas. ahí enganchamos, ahí enganchamos. Y sí, Claro, claro, ese es el tema. Entonces, claro, si yo me estoy privando de cosas que me gustaría hacer, y ojo, no es que no me guste el campo, privando, ¿eh? claro, lo que no me gusta es el elemento y por eso no voy, ¿no? Me gusta estar con mis amigos, pero tal, ¿no? O hacer un viaje, no, no voy a ir. Yo siempre he querido ir a Latinoamérica, tenía un caso así, he tenido varios, pero no voy allí porque allí hay unas arañas que no veas. Una de las pacientes me trajo fotos, estuvo en la selva amazónica y me trajo fotos a la vuelta de arañas peludas, grandes, monstruosas. O sea, que fue un éxito terapéutico rotundo. O tu cabeza era. Bueno, más grande que mi cabeza, yo tengo la cabeza pequeña, como que dice. Así que Un éxito. pero en cualquier caso, aunque sean cosas que puedan parecer leves, yo no vería mal tratarlo porque, y esto vamos a estar de acuerdo, cuando tú tienes instaurado un patrón evitativo, lo más probable Una es que clase ese de respuesta. una clase de respuesta, Eso es, pero bueno, de evitación, eso es. vaya transmitiéndose a otros lugares. Entonces, se vaya generalizando. Eso. Se transfiere. Entonces, sí, yo es que hablo así como muy para entendernos con la gente, pero sí, 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 sí. A ver, yo estoy clarificando un poquito, pero yo sé haces que tú bien, lo haces bien. haces. Yo sé que tú lo haces por. Es que yo lo explico así, porque yo cuando me pongo es que yo las cosas las explico así muy sencillas también a la gente cuando viene a la consulta. Entonces yo siempre suelo explicar las cosas igual. Entonces a lo Pues mejor, como pero debe bueno, de ser, como debe ser, como debe ser. tú me apuntillas las Pero cosas. hay gente que es un poquito más, le gustan más los tecnicismos y eso, y bueno, pues Bueno, pues cuando yo no los diga, tú me los pones. Así que, pues, aquí estamos para eso. O sea, estamos de chill, estamos de chill. pues, pues te digo que estamos hablando, pues como eso, como podría estar hablando en un bar de estas cosas tranquilamente. Entonces, la cuestión es esa, que esa clase de respuestas se generaliza a otros contextos. Entonces, claro, ¿siempre va a ocurrir eso? Bueno, no tiene por qué, pero, hombre, pero la prueba existe eso. Además, ya sabemos que está ampliamente estudiado, que cuando a mí una clase de respuesta me funciona, lo más normal es que yo la vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque me está funcionando. Yo hago esto y me funciona, lo vuelvo a hacer, porque me retira un malestar que Mm. yo estoy sufriendo, ¿no? O una emoción negativa, del tipo que sea, ¿no? Claro, cuando entra la Entonces, conducta claro, verbal, pues ya. claro, ese es el tema. Ese es el tema, que se va progresando hacia otros lugares. Y de hecho yo he notado, aún no trabajando casos digamos, de FOIA con A, ¿no? En los casos, digamos, utilizando el protocolo solo, que después tú te encuentras las personas que dicen, oye, pues después me he dado cuenta que yo hacía otras cosas, que evitaba otras cosas, ¿no? Porque estos eran trabajos muy focalizados sobre la fobia, ¿no? Entonces, pero me he dado cuenta y me he puesto a cambiarlo. Ahora no recordaría un ejemplo para dártelo, ¿eh? Si te soy sincero, porque de esto ha pasado tiempo y ahora en los últimos tiempos he visto otros casos que no han sido de fobia, ¿no? Pero, pero bueno, Te puedo preguntar casos que no hayan funcionado, porque uno está mal acostumbrado a los casos positivos, ¿no? Ya sabemos la crisis de replicabilidad que tenemos. sí, sí, claro que Eh, te puedo contar. Cuando vemos los tratamientos de la APA, vemos cómo son casos irreales, en la guía de protocolo de tratamiento. Cuenta también algún caso en el que no haya sido Pues posible mira, un intervenir. caso, porque en mi trabajo también había abandonos, ¿no? Pero yo recuerdo una señora con fobia a la rata que estábamos viendo las imágenes, ¿eh? Y, y no sé, era un corte de una película que no recordaré, el caso es que se veía cómo caía una rata sobre una persona, ¿no?
aquello le generó tal impacto. Y eso que habíamos estado trabajando, o sea, que no fue una cosa azarosa, que no se coló, o sea, estaba dentro de la programación que había, ¿no? Pero aquello le generó tal impacto que cuando terminamos la sesión me dijo, dice, he visto que no quiero seguir, que no quiero seguir. Y tal, estuvimos hablando, ¿no? O sea, le dejé tiempo, digo, bueno, pero no medítalo, si quieres, la semana que viene te llamo, hablamos, ¿no? Y tal. Y dice, no, es que estoy viendo que quizá, aunque había mejorado ciertas cosas, porque es verdad que con otros, dice, es que yo con lo que he mejorado, porque veía, o sea, viendo, claro, no sabemos cuánto había mejorado o no, porque no llegamos hasta el final, pero ella sentía que cuando veía ciertas imágenes en televisión, pues decía, por ejemplo, lugares así que en películas o en cosas, ¿no? Que pueden aparecer, o de noticias, o incluso en la calle, que ella había empezado a notar que estaba como un poco menos intranquila en esos lugares y que ella no necesitaba seguir exponiéndose, digamos, a cosas que a lo mejor le parecían más tal, ¿no? Pero Pero era bueno, la rata, ¿eh? Que te gusta la rata. la rata, sí Pero, era fea. Y luego, no, ¿qué también le pasó. impedía? ¿Qué le impedía? Porque al final la rata es como, es muy evitable, es difícil que tú te encuentres una rata así en tu día a día, ¿no? Sí, no, no, no. Pero el tema es que no es la rata en sí, es que es pasar cerca de un contenedor de basura. Es que esto igual que es que son estas cosas. Sí, sí, exactamente. Es pasar cerca de un contenedor de basura, Ujú, es pasar en unos jardines de noche. eso. Ya no, es que la cosa es que no tiene que estar el estímulo ni siquiera, es dónde está el estímulo. Porque tú vas al campo, ¿verdad? Y a lo mejor no te encuentras ninguna araña, como decíamos antes. Ujú. Pero tú te esperas que pueda haber, porque, hombre, pues tiene cierta probabilidad de que sea así. Estás ahí. Claro, porque estás ahí, la araña no está allí, pero la araña está aquí. Y te estás privando de estar ahí con las personas que allí están, disfrutando de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, Esta esa es señora la. no volvió esa señora entonces, ¿no? No, al final no volvió. Luego, también tuve un caso de fobia al agua, o sea, está en el agua y tal. Que aquel caso te Pero pintaba muy bien. ¿a ducharse también o solo? No, era el hecho de meterse en el mar. Ella por su cuenta había, en la ducha, había podido trabajar el hecho de que le cayese el agua por la cara, ¿no? Y tal. O sea, no era el agua en sí como elemento, era claro, la idea de ahogarse, ¿no? De que no. Sí. El problema es que esa chica, claro, esto era estábamos trabajando en este caso concreto fue por esto, porque estábamos trabajando en el tema de la fobia y apareció por en medio de pronto un problema pues bueno, un problema grave de pareja, ¿no? Entonces, claro, aquello no era un elemento que como no iba a estar controlado, pues al final eso provoca, porque yo no estaba trabajando en ese, o sea, no podía dedicarme además tiempo en ese momento, la derivé a otro profesional y tal. Entonces, claro, porque estábamos buscando, digamos, trastornos de fobia que fuesen, pues más o menos puros, ¿no? Luego, sí, alguno más. Ahora, y alguno más hay. Había uno también con fuera cucarachas. Pero bueno, no es por el elemento, es por ciertas condiciones de la persona, ¿no? Y bueno, y porque, en fin, que también que hay veces que las cosas necesitan otras cosas o a lo mejor pues, incluso no es el momento tampoco. Porque hay veces que las personas dan el paso, pero se dan cuenta entre medias que llegan a un punto y no quieren avanzar más, por alguna razón. Y a lo mejor después dentro de 6 meses vuelven y quieren seguir avanzando. Vamos, a mí me ha ocurrido en otras cosas, ¿no? Ya, no estoy hablando solo de follas ya. No sé si te ha pasado esto, pero a mí sí me ha pasado otras cosas, ¿no? Que cortan y después vuelven a los 6 meses. Además, a te lo verbalizan. Y dice, yo es que ahora mismo en este tema prefiero tal, ¿no? No da. Totalmente. Ojo, que ahí también hay información relevante. Pero bueno, también hay que dejar espacio a las personas que son libres de hacer lo que quieran, ¿eh? Sí. A veces no es el momento por determinadas circunstancias y el Claro, coste no es tan alto como para que la persona quiera asumirlo. claro, claro. Ese es el tema. Ese es el tema también. Ese es el tema también. Bueno, pues, ¿cuáles son? Es que cada vez que te hago una pregunta te pone así como, ¿eres tú el enfermo mental este que me va, que me va a decir? No, porque estoy atento a lo que me vas a decir. Faltaría más. Que queremos ver tu libro de poesía también, ¿no? Para Ah, no solo bueno. hablar de trabajo y que Bueno, cuentes venga, te lo también esa enseño. faceta y ya concluimos, ¿no? Ya Y está. nos Bueno, vas a hacer un curso de fobia, ¿verdad?
Bueno, está aquí. Comprométete, comprométete. Comprométete. Yo lo voy a hacer, pero no, lo que no te puedo Venga, decir exactamente cuándo. Ahora mismo no te puedo decir cuándo. Entonces esto es como decirte que sí, pero decirte que no. No lo sé, no, lo voy a hacer porque vale. te he dicho que lo iba a hacer. Pero es que tengo unas cosas. Este año, ¿no? Antonio, por favor, que dejo de pagarte el Netflix. Que no te mando más el Netflix. Vas a sacar aquí todos los trapos sucios, ¿eh? Pues bueno, vamos a intentarlo. El tema es que me tengo que liberar de algunas cosas. Tú sabes que me tengo que liberar. Cuando yo me libero, yo estoy mira, aquí estoy contigo. Pero es que cuesta, pero tengo que liberar. No, hombre, Pues y bueno, también te quería decir que mm, me alegra mucho, sobre todo, ver cómo ha sido tu progreso, ¿no? Cómo ahora se está publicando todo ujú. y ya no por la publicación, porque ya se aneca, No, sino porque esos esfuerzos de los que en alguna ocasión nos hemos visto, en el que hay muy poquito refuerzo, ¿no? Para tanto trabajo. Y ver cómo ahora está saliendo, están yendo bien las cosas y demás, sí que se que tú te recoge, sientes ¿no? Que puedes realizado. recoger, ¿no? Porque es verdad que siembra, siembra, siembra y hombre, y de vez en cuando, ¿verdad? Un caramelito, un pequeño refuerzo positivo siempre viene bien, pero tarda mucho en llegar y sí, hombre, pues la verdad que se agradece. Todo se ha dicho. O sea, pero ya está. Bueno, te voy a enseñar el libro que me lo has pedido, pero Venga, tú en fin, que no otro, sé. las cosas Bueno, perdidas y encontradas. las cosas perdidas y encontradas. Yo no iba a hablar de esto, pero bueno, me lo has dicho y tal, y digo, bueno, pues ya está, si tú quieres yo lo comento. Es una afición que tengo hace mucho tiempo y no había aparecido el momento de hacer, ¿no? Esta pues recopilación y tal. Es una especie de antología pues, de muchas cosas. Hay cosas pues más intimistas, más experiencial, pero no significa que sea de mi experiencia, ¿no? Porque eso se entiende mal a veces, ni tampoco lo intimista. Porque la poesía, todo puede ser verdad, pero nada es cierto. Entonces, la cuestión es que son historias donde se cuentan cosas a partir de la visión que uno tiene sobre esas cosas. Algunas tienen trazas de la realidad, otras son inventadas y otras son cosas que son falsas y que son o historias de otros que te las traen, ¿no? Léete algo, ¿no? Un fragmentito. Bueno, también me vas a hacer Léete un un fragmentito, hombre. fragmento. Esto Yo no está leí preparado. uno, Esto no está preparado, ¿eh? yo leí uno que por las redes que estaba como... Era muy... Me gustó mucho. ¿Cómo era? El de... No sé qué he leído. Era uno sobre el mar, haciendo una Eh, equivalencia con una persona. Bueno, lee el que quieras. Lee el es primero, que no sé ahora cuál. el que más te guste o uno de que te encuentres por ahí. Mm, Y ya bueno, te... que sepáis que esto no estaba preparado y esto me parece. A ver si quieres. No, no. No, bueno, vamos a ver. Ya me has puesto aquí en el compromiso. Ahora ya, para bien o para mal, vamos a leer uno. Vamos Venga, a ver. Ya, ya vamos a leer uno. A venga. ver. Bueno, venga. Este, por ejemplo. Y ya está. Eh, bueno, eso tengo uno hecho. Es que ese no sé dónde lo tengo ahora, entonces no lo voy a buscar porque no está terminado tampoco. Tengo uno hecho cogiendo como idea lo de la metáfora del tigre. Pero eso ya, pero es que ese no lo tengo, es que ese no lo tengo terminado y eso A ya ver. es, y eso sí que no lo voy a sacar porque ya soy a tradición total y no es. Bueno, ese es mi libro. No te pongas tampoco farruco que ese es mi libro. ¿Cuál es tu Ah, del que Ese. voy a leer, ¿no? Bueno, pues ya está. Si te encuentras algún salivajo, pues ya sabes que va. Pronto uno descubre, desde el yo inicial de la pluma, que entre los dedos se desprende la memoria. Haces de leña quemados con el tizne de la zozobra y las trazas últimas del olvido. Pronto uno descubre que la poesía es su yo final al fino blanco de la nada, que se embebe su tinta profunda de azogues, henchida de nostalgias, corrupta de lo que se ama. Y tarde exclama, dentro de lo tarde que lo descubre, que la llama de ese verso nunca debió ser encendida, que la cándida luz exangüe desflorece las mañanas, que la oscuridad no todo ni gran parte lo esconde, que siempre hay algo que decir,
aunque te muerdas los labios y te sepa a la vida, a palabras, a sangre. Y ya está, como dirían por ahí, y chimpún. Bueno, pero esto la verdad, esto ya hablaremos de ello en privado, ¿eh? Hombre, hombre, por favor. Bueno, Esa faceta tuya, ¿no? Que siempre la muestras ahí como con... No, yo cuando bueno, escribías porque cosas, pues ya hacía 5 años que te conocía y como, ¿esto de dónde viene? sí, porque he estado mucho tiempo sin escribir. Porque es que ¿sabes qué pasa? Es que esos 5 años que tú me conocías es que yo no había escrito nada, porque yo estaba centrado en mi tesis, estaba en otras cosas. Entonces, y ahora, bueno, he retomado, esto es una recopilación, como decía, y bueno, la verdad que estoy contento, porque mira, por lo menos queda recogido, queda por ahí. Quizá alguien lo lea, quizá, quizá alguien que lo lea, además, pues no sé, encuentre algo, le guste, o simplemente le ayude a pensar en algo, o a reflexionar sobre algo, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, porque la poesía yo creo que es eso también, tiene una parte de reflexión, tiene una parte mm, de compartir, ¿no? Porque digo yo porque yo he escrito este libro, pero alguien que ha escrito un poema o un libro de poesía, un poemario o lo que sea, tiene la intención de compartir con quien lo lea ciertas cosas para el que lo lea pues pueda extraer algo, que a lo mejor no es ni siquiera la intención inicial del que lo escribió, pero no importa, porque el poema una vez que lo lee otra persona, ya es suyo, no es tuyo ya, ¿no? Entonces, yo creo, dice un amigo nuestro, ¿no? Que los poetas, no digo que sea mi caso, que los poetas se enfrentan digamos, abordan los problemas que los filósofos no se atreven, ¿no? Decía nuestro amigo Modesto, o algo así decía, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no sé, pero son otras formas de ver la vida y los problemas, o las experiencias, del tipo que sea, no tiene por qué ser problema, y tiene sí, y tiene una capacidad, ¿no? De transmitir o de buscar un espacio y compartir algo ahí, lo que sea, Muy bonito no sé. ver esa emoción narrada y cómo uno puede encontrar algo, ¿no? Como el nombre del libro. Claro, sí, es que esa es la idea, es que esa es la idea. ¿Cuál es tu autor favorito? Pues mira, tengo mucho. Yo ¿Tu sí, autor favorito? a Así mí de... siempre me ha gustado mucho Ángel González, que es de la generación del 50. Pero he descubierto ahora, tengo mucho, he descubierto ahora, casualmente, también de la generación del 50 a Alfredo Costafreda. Te lo recomiendo. Recomiendo a Ángel González y también recomiendo a Gil de Viedma. Bueno, y si sigo recomendando, recomiendo muchos más, pero lees poesía en general. Está Rubén Darío. A mí mi favorito es Góngora. Góngora. Hombre, claro, la cosa es que son diferentes. Ojo, que al final todos beben de todos y todo tal, pero sí, sí. A mí me gusta particularmente la generación del 50, me gustan algunas otras cosas sueltas, también me gustan poetas italianos, ¿no? Tengo ahí esa... Está bien porque nos solemos acordar más del 27, pero la del 50 Ujú. Bueno, también. 27 tiene un valor muy importante, pero hay poetas fantásticos. Bueno, Benjamín Prado, que además está en un taller con él hace poco, que es un poeta, vamos, es de nuestro siglo, un gran poeta. Y luego, por ejemplo, en italiano me gusta mucho Alda Merini. Lo que pasa es que creo que no tiene traducido, o sea, no hay hecha traducción de su poesía en España. Yo lo que he leído es así en italiano, por lo menos. Así que, pero bueno, invito a las personas que investiguen y que exploren Con esto temas muy diversos, no solo psicológicos. recomendamos a la gente que nos pueda ver, sobre todo a los psicólogos, que hagan otras cosas ajenas a la psicología. Sí, Que, sí. Hay que aprender otras cosas, porque te dan referencias del mundo distintas. que al final nos hacemos ahí. Sí, sí, hay que leer poesía, hay que experienciar otras cosas, a medida de lo posible, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero, Por eso me gusta siempre meter algunos fragmentos de otras disciplinas aunque hablemos de psicología, porque al final es nuestra pasión. claro. Pero bueno, agradezco mucho que hayas estado aquí, Antonio. Ya vamos a Bueno, dejarte y que yo te a ti, vayas hombre, con tu familia. ya está. Que nada, muchas gracias, ha sido un placer, y la próxima, a ver si nos vemos pronto. No ya cibernética, Sí, esperemos que sea cuando pueda ser, y esperemos que sea pronto. He disfrutado mucho. yo también, la verdad que se me ha pasado volando.
Y además que nos hemos visto aquí para hacer la entrevista. Hemos hablado precisamente porque ya hacía tiempo que no hablábamos. Sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, nos tenemos en el pensamiento, ¿no? Nos tenemos ahí, como dirían los antiguos, nos tenemos en nuestras oraciones. el evento privado. Eres un En evento eventos privado. privados. Nos tenemos en nuestros eventos privados. Eso según qué contexto puede sonar muy mal, ¿eh? Pero Bueno, Antonio, nada, cuídate mucho, campeón. igualmente, nos vemos pronto. Venga, un abrazo. Y saludos a todos los de Psicoflix. Chao. Hasta luego.